En el silencio de los siglos, un secreto fue sellado, un misterio guardado entre las sombras y el fuego. Dioniso, nacido de la muerte, renacido de la luz, posee la clave de algo que todos desean, pero pocos comprenden: el camino a la inmortalidad. Los misterios órficos no son para todos, desafían el miedo, rompen el ciclo de la existencia y revelan la verdad oculta tras la vida y la muerte. Si buscas más que el paso del tiempo, si anhelas algo más allá de lo efímero, prepárate. ¿Alguna vez te has preguntado si el alma puede ser inmortal? Muchos han intentado desentrañar este antiguo secreto, pero pocos han logrado comprender el verdadero camino. En el silencio de las cuevas olvidadas por el tiempo, en símbolos grabados en piedra y en el humo que baila en el aire, hay una promesa oculta, una verdad prohibida. Dioniso, dios de las dualidades, nació entre el fuego y el sufrimiento, destrozado por los titanes y renacido de sus propias cenizas, llevando dentro de sí el misterio de la vida y de la muerte. Los titanes, ancestros de la destrucción, esparcieron su esencia oscura, mientras unos pocos elegidos buscaban la manera de escapar del ciclo mortal. Estos iniciados, guiados por el melancólico poeta Orfeo, secretos antiguos guardados, rincones olvidados, que prometía purificación del alma y renacimiento espiritual. Pero el precio fue alto, la culpa de los hombres, fruto de esa traición primordial, atrapada entre la carne y la chispa divina. Ella gritó por la liberación. En lo profundo de la noche, en rituales rodeados de fuego y misterio, el cuerpo debe morir para que el alma pueda despertar y seguir a Dioniso. Y quien se atreviera a enfrentarse al abismo, guiado por la sacerdotisa órfica, encontraría, tal vez, una luz oculta más allá del velo de la existencia. Aún así, muchos se perdieron en el camino, sus almas vagan perdidas, condenadas a la oscuridad eterna. El secreto, escondido en antiguos portales de piedra, se revela solo a los valientes que se atreven a renacer a través del sufrimiento. Pero el verdadero viaje aún está por comenzar. Si quieres entender los secretos que cambiaron la historia del alma humana, deja tu like y suscríbete para no perderte nada. Cuando pensamos en Dioniso, la primera imagen que nos viene a la mente suele ser la de un dios alegre, con una copa de vino en la mano, rodeado de seguidores que bailan y música a todo volumen. Y, en efecto, es el dios del vino, las fiestas y el éxtasis. Pero tras esta imagen festiva se esconde una figura mucho más compleja, un dios que representa las fuerzas opuestas de la existencia, la vida y la muerte, el orden y el caos, la razón y la locura. Dioniso es una de las deidades más fascinantes y enigmáticas de la mitología griega precisamente por esta profunda dualidad. Dioniso no es un dios como Zeus o Apolo, que simbolizan el poder, la justicia, la belleza o la luz. Es el dios de la transformación radical, aquel que rompe las reglas para revelar verdades ocultas. Mientras que muchos dioses olímpicos se asocian con la estabilidad y la permanencia, Dioniso es el señor del cambio constante, encarna el ciclo natural de la vida, nace, muere y renace, trayendo consigo la promesa de la renovación. Su origen ya es un indicio de esta doble naturaleza. A diferencia de otros dioses que nacieron de forma clara y tradicional, Dioniso tiene una historia marcada por el misterio y la tragedia. Hijo de Zeus y una mortal llamada Semele, su concepción estuvo rodeada de secreto, y su propia vida estuvo marcada por un destino cruel. Al no ser plenamente reconocido entre los dioses, Dioniso tuvo que afrontar pruebas muy difíciles para ganarse un lugar en el Olimpo. El simbolismo de Dioniso va más allá de las festividades y el vino. El vino en sí no es solo una bebida, es un símbolo de transformación. Así como las uvas pasan por un proceso de fermentación para convertirse en vino, los seres humanos pueden experimentar un profundo proceso interior donde sus almas se liberan de las ataduras del cuerpo y del mundo material. Dioniso representa este paso de lo mundano a lo divino, de la conciencia ordinaria a un estado superior de percepción, a menudo asociado con el éxtasis místico. Además, Dioniso es conocido como el dios que guía a los muertos, aquel que puede cruzar la frontera entre la vida y la muerte y regresar para revelar el secreto. En varias historias,
se le representa como un dios que desciende al inframundo, el reino de los muertos, y regresa para traer revelaciones sobre el destino del alma. Por lo tanto, es un puente viviente entre el mundo visible y el invisible, entre lo conocido y lo desconocido. Su figura está rodeada de paradojas. Si bien es un dios acogedor que invita a la fiesta y a la unidad, también puede ser aterrador e impredecible, trayendo locura y destrucción. Los seguidores de Dioniso, los llamados sátiros, Bacantes y Ménades, vivían en estados de éxtasis que desafiaban la lógica y el orden social, demostrando el poder abrumador del dios para liberar las fuerzas reprimidas de los seres humanos. Por esta razón, Dioniso siempre ha sido una figura ambigua para los antiguos griegos, amado y temido, respetado e incomprendido. Representa esa faceta de la existencia humana que escapa al control de la razón, ese profundo deseo de trascendencia y libertad, pero también el riesgo de perderse para siempre en la locura. En el contexto de los misterios órficos, Dioniso asume un papel aún más profundo. No solo es el dios del vino y los festines, sino también el portador del secreto de la inmortalidad del alma. Según estas antiguas enseñanzas, su muerte y resurrección simbolizan la posibilidad de escapar del ciclo eterno de nacimiento, muerte y sufrimiento que aprisiona a los humanos. A través de él, es posible alcanzar un estado donde el alma es libre y alcanza la verdadera vida más allá del cuerpo. Así, para aquellos iniciados en los misterios órficos, Dioniso no era un dios lejano o un mero símbolo festivo, era el camino hacia el secreto más profundo de la existencia, la promesa de que el alma humana podría un día liberarse de la prisión de la mortalidad y vivir eternamente. Dioniso es, por tanto, una figura de misterio y poder, un dios que invita a cada uno a explorar los límites de la existencia, a cuestionar lo real y lo ilusorio, y a buscar la verdad oculta en las sombras del ser. Su historia es una invitación a un viaje transformador, donde la muerte no es el final, sino el comienzo de algo más grande. La historia de Dioniso comienza de una manera diferente, incluso triste, lo que explica por qué es un dios tan especial y complejo. No tuvo un nacimiento común ni una infancia tranquila como la de muchos otros dioses del Olimpo. De hecho, su origen está marcado por la tragedia y el misterio, un comienzo que ya presagia el papel único que desempeñaría en el mundo de los mortales y los dioses. Dioniso es hijo de Zeus, rey de los dioses, y una mortal llamada Semele. La relación entre ambos no fue sencilla ni fácil, pues Zeus tuvo que ocultar sus encuentros con mortales para no despertar la ira de los demás dioses, especialmente de Hera, su celosa esposa. Semele, a pesar de ser mortal, fue elegida para ser la madre de este hijo que se convertiría en algo diferente a todos los demás. Pero el destino de Semele fue cruel, influenciada por Hera, quien quería terminar esta relación e impedir el nacimiento de Dioniso. Semele fue engañada para pedirle a Zeus que revelara su verdadera forma divina. Zeus, quien solía mostrarse en forma humana a los mortales, tuvo que obedecer. Cuando se presentó ante Semele con todo su poder divino, rayos, truenos y luz cegadora, la mortal no pudo soportarlo y murió, quemada por el intenso resplandor. En el momento en que Semele murió, el niño que llevaba en su vientre aún estaba dentro de ella. Zeus, veloz y poderoso, salvó el feto de Dioniso, cosiéndolo en su propio muslo para protegerlo. Así, Dioniso nació dos veces, primero en el vientre mortal de Semele y luego del costado divino de Zeus. Este origen inusual ya demuestra que Dioniso es un dios que se mueve entre dos mundos, el humano y el divino, y que su existencia no es como la de los demás dioses. Pero el sufrimiento no terminó ahí. Cuando Dioniso era aún un bebé, necesitaba protección contra la ira de Hera, quien no quería que creciera y alcanzara el poder. Así que fue escondido y criado lejos del Olimpo, en lugares secretos y aislados, como densos bosques y montañas lejanas. En estos entornos, aprendió de las ninfas y de la naturaleza, desarrollando sus poderes relacionados con el vino, la vegetación y el éxtasis. Esta infancia protegida, pero marcada por la persecución, también explica por qué Dioniso es un dios asociado con la libertad,
libertad de la vida, de la muerte, de la naturaleza e incluso de la mente. Representa la ruptura de las reglas y los lazos que aprisionan a los seres humanos, símbolo de la profunda transformación que surge del dolor y el sufrimiento. El trágico origen de Dioniso es, por lo tanto, parte esencial de su historia. Muestra que, desde el principio, lleva consigo el dolor de la pérdida, el desafío de existir entre dos mundos y la promesa del renacimiento. Es esta combinación la que lo convierte en una deidad tan poderosa, capaz de enseñar a los mortales que la muerte no es el final, sino solo una etapa en un viaje más grande. En la mitología griega, los titanes son seres poderosos y antiguos que gobernaron el mundo antes de que los dioses olímpicos tomaran el control. Representan las fuerzas primordiales y caóticas de la naturaleza, una especie de poder crudo y salvaje que precedió al orden establecido por los dioses más jóvenes. En el destino de Dioniso, los titanes desempeñan un papel crucial y siniestro, siendo responsables de su trágica destrucción. Cuando Dioniso era aún un niño, fue objeto de la envidia y el odio de los titanes. Lo vieron como una amenaza, un ser capaz de alterar el equilibrio entre los poderes antiguos y los nuevos. En un acto cruel, los titanes atacaron a Dioniso, devorándolo por completo. Este acto no fue solo un crimen físico, sino un evento cargado de profundo simbolismo, la destrucción del dios que trae la transformación, la ruptura del ciclo natural. Sin embargo, lo fascinante de esta historia es lo que sucedió después. A pesar de ser destrozado por los titanes, Dioniso no desapareció. Su esencia divina sobrevivió, extendiéndose por el mundo. Esta dispersión de su esencia se considera el origen del alma humana, que lleva en sí una chispa de lo divino, pero también la marca de la destrucción y el sufrimiento causados por los titanes. La historia de Dioniso no termina con su destrucción a manos de los titanes. De hecho, apenas comienza a revelar su verdadero significado. A pesar de ser destrozado, su esencia divina no se ha borrado. En cambio, Dioniso renace de las cenizas, un poderoso símbolo de que la muerte no es el final, sino una transformación esencial. Este renacimiento representa la victoria de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre la desesperación. Demuestra que incluso ante la destrucción más brutal, algo puede renacer, más fuerte y puro. Para los antiguos griegos, esta era una profunda lección sobre el ciclo de la existencia. Todo pasa por la muerte y el renacimiento, ya sea la naturaleza, las estaciones o incluso el alma humana. En la tradición órfica, el renacimiento de Dioniso adquiere un significado aún más espiritual. Simboliza la posibilidad del alma humana de escapar del ciclo infinito de sufrimiento y dolorosas reencarnaciones. Dioniso es el dios que trae la promesa de la inmortalidad al alma, quien ofrece el camino hacia la liberación del cuerpo mortal y sus limitaciones. Tras la intensa historia de Dioniso, su trágico nacimiento, su destrucción a manos de los titanes y su milagroso renacimiento, surge un movimiento secreto y fascinante, los misterios órficos. Estos misterios son enseñanzas antiguas, casi ocultas, que prometen revelar el verdadero camino del alma humana, la ruta para escapar de la muerte eterna y alcanzar la inmortalidad. Los misterios órficos se fundaron en torno a las historias y enseñanzas atribuidas a Orfeo, un legendario poeta y músico conocido por su voz cautivadora y su poder para conmover incluso a los dioses con su música. Él es el gran maestro de estos profundos secretos, el guardián de las palabras y los rituales que ayudaban a los iniciados a comprender el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Pero, ¿qué eran exactamente estos misterios? A diferencia de los cultos públicos y las celebraciones ordinarias, los misterios órficos eran rituales secretos, accesibles solo para quienes habían pasado por una iniciación meticulosa. Enseñaban que el alma humana es inmortal, pero está atrapada en un ciclo de sufrimiento porque porta la esencia de los titanes que destruyeron a Dioniso. La única vía de liberación era seguir un camino de purificación y renacimiento espiritual. Este camino no fue fácil y requirió compromiso, valentía y transformación interior. Los iniciados aprendieron a vivir de forma diferente, alejándose
de los excesos y buscando una vida de equilibrio, respeto y búsqueda de la verdad. El vino, los cantos, los símbolos y los rituales no eran solo una celebración, sino herramientas para alcanzar estados elevados de conciencia y acercarse a la divinidad. Para comprender los misterios órficos, no podemos dejar de mencionar a Orfeo, una de las figuras más fascinantes de la mitología griega. Orfeo no era un poeta cualquiera, era un músico tan dotado que su música tenía el poder de calmar incluso a las bestias más salvajes y conmover a los mismísimos dioses del Olimpo. Su lira encantada podía doblegar la voluntad de hombres y criaturas sobrenaturales por igual, pero la grandeza de Orfeo va mucho más allá de su talento musical. Se le considera el maestro de los misterios órficos, el guardián de las enseñanzas secretas que revelan el camino del alma hacia la inmortalidad. Según la tradición, fue él quien transmitió este conocimiento sagrado, transmitido de generación en generación por los iniciados. La historia de Orfeo está llena de profundo simbolismo. Se dice que descendió al inframundo para intentar rescatar a su amada Eurídice, enfrentándose a peligros inimaginables. Este viaje al oscuro reino de la muerte es una poderosa metáfora del coraje que se requiere para enfrentarse a lo desconocido y buscar la verdad más allá de la vida física. Como maestro de los misterios, Orfeo enseñó que el alma humana es una chispa divina aprisionada en el cuerpo mortal y que solo puede liberarse mediante la purificación y el conocimiento interior. Sus poemas y canciones sirvieron de guía a los iniciados, ayudándolos a alcanzar estados de conciencia superiores, necesarios para la transformación espiritual. Orfeo también representaba el ideal del buscador espiritual, aquel dispuesto a afrontar el sufrimiento, la soledad e incluso la muerte para alcanzar la luz de la inmortalidad. Su figura inspira no solo a los antiguos griegos, sino a cualquiera que desee comprender los misterios de la existencia y trascender las limitaciones del mundo material. Una de las ideas más impactantes de los misterios órficos es esta: el alma humana no es completamente pura, lleva en su interior un profundo conflicto, una mezcla de lo divino y lo trágico. Esto surge de un momento decisivo en la historia de Dioniso, su muerte a manos de los titanes. Tras devorar a Dioniso, los titanes fueron abatidos por Zeus. Sus cenizas se mezclaron con la chispa divina del joven dios, y, según la tradición órfica, de esta mezcla surgieron los primeros seres humanos. En otras palabras, cada ser humano nació de lo que quedó de los titanes: caos, violencia, ignorancia, pero también lleva en su interior un fragmento de Dioniso, algo sagrado, puro e inmortal. Esta enseñanza explica por qué los seres humanos viven en conflictos. En nuestro interior residen tanto la brutalidad de los titanes como la luz divina de Dioniso. Es como si dos naturalezas luchasen en cada uno de nosotros. Una nos arrastra hacia abajo, hacia el egoísmo, la destrucción y el olvido, y la otra nos llama hacia arriba, hacia la sabiduría, la liberación y la inmortalidad del alma. Los órficos creían que el sufrimiento humano no era un castigo, sino una consecuencia de este nacimiento cargado de culpa. El alma está atrapada en un cuerpo, una prisión temporal y, a lo largo de varias vidas, debe purificarse hasta liberarse del ciclo de muerte y renacimiento. Esta liberación solo ocurre cuando la parte divina dentro de nosotros despierta, reconoce su origen y busca regresar a su verdadero hogar, el mundo espiritual. La historia de Orfeo es fascinante, ¿verdad? Comparte este video con alguien que ame el misterio y la mitología. Por lo tanto, la vida para los órficos era una prueba, una preparación. Cada acción, cada elección, cada pensamiento tenía un peso espiritual. La búsqueda del autoconocimiento, la armonía con la naturaleza y el dominio de los deseos formaban parte del proceso de purificación del alma de las impurezas heredadas de los titanes. En los misterios órficos, la vida humana no se consideraba una experiencia única con un principio, un desarrollo y un fin. Más bien, era parte de un ciclo continuo de muertes y renacimientos. El alma, al nacer en un cuerpo humano, iniciaba otra etapa de su largo viaje, y cuando el cuerpo moría, el alma no desaparecía,
simplemente pasaba a otra existencia. Este concepto, llamado metempsicótico o transmigración del alma, enseña que todos hemos vivido antes, y volveremos a vivir, hasta que estemos listos para romper el ciclo. En cada vida, el alma enfrenta desafíos, lleva consigo las marcas del pasado, los errores y los éxitos, y tiene la oportunidad de evolucionar, purificándose poco a poco. El sufrimiento, desde esta perspectiva, no era un castigo, era una consecuencia natural de olvidar quiénes somos y distanciarnos de nuestro origen divino. Cada vez que el alma renace en un cuerpo, olvida su verdadera esencia, y es a través del dolor, el deseo y la experiencia que tiene la oportunidad de recordar, de despertar. Para los órficos, la clave para romper este ciclo era el conocimiento interior. No bastaba con existir, era necesario despertar. Solo aquellos que comprendieron el origen del alma, que vivieron con moderación y sabiduría, y se prepararon con rituales y enseñanzas secretas, podrían algún día romper la rueda de la reencarnación y regresar al mundo espiritual. Este ciclo, nacer, olvidar, sufrir, aprender, morir y renacer, se consideraba una prisión temporal, pero también una oportunidad de redención. El alma estaba manchada por la culpa de los titanes, pero portaba el resplandor de Dioniso, y a través de vidas y vidas, podía encontrar el camino de regreso a la luz. Los misterios órficos no eran enseñanzas comunes, no se discutían en público, ni se explicaban en libros, se transmitían en secreto, de maestro a discípulo, protegidos por juramentos de silencio y respeto, y la esencia de estas enseñanzas residía en sus rituales, ceremonias simbólicas y profundas que buscaban lograr una verdadera transformación espiritual en el iniciado. En momentos específicos, los rituales incluían música, canto, vino, símbolos sagrados e incluso representaciones de la muerte y renacimiento de Dioniso. Cada gesto tenía un significado, cada elemento traía una enseñanza oculta. El vino, por ejemplo, no solo se bebía, representaba la sangre de la vida, el éxtasis que conecta al hombre con lo divino, el estado en el que el alma se libera de las ataduras de la razón. Durante la ceremonia, el iniciado era guiado a afrontar sus propios miedos, el sufrimiento, la oscuridad y la idea de la muerte, pero esta muerte era simbólica, era el fin de la ignorancia, y el renacimiento significaba el despertar del alma, ahora consciente de su origen y su destino. Al final del ritual, el iniciado ya no era el mismo, había muerto al mundo ordinario y renacido a una nueva existencia interior. Ahora portaba, en su interior, el conocimiento secreto, el mapa del alma, el camino que lo liberaría de futuras reencarnaciones. Estos rituales eran sagrados y poderosos, no prometían milagros fáciles, sino una transformación real al afrontar la verdad, y eso era precisamente lo que hacía que los misterios órficos fueran tan respetados y temidos. Exigían valentía, pero a cambio, ofrecían el mayor regalo de todos, la oportunidad de escapar de la prisión de la materia y vive para siempre como un alma libre. En los rituales de los misterios órficos, una figura destacaba por su presencia firme, silenciosa y llena de autoridad espiritual. La sacerdotisa órfica. Ella no era solo una guía ni una instructora, era el puente entre el mundo visible y el invisible, entre los mortales y las enseñanzas eternas. Fue ella quien guió a los iniciados en el viaje más delicado de todos, el viaje interior. Estas sacerdotisas eran mujeres de gran sabiduría que habían pasado años de preparación y purificación. Vivían apartadas del mundo ordinario, a menudo en silencio y en comunión con la naturaleza. Estudiaban himnos sagrados, rituales secretos, los símbolos de los dioses y, sobre todo, los caminos del alma. No cualquiera podía convertirse en una de ellas. Se requería disciplina, pureza y valentía para cargar con el peso de los misterios. Durante las iniciaciones, la sacerdotisa era la presencia que mantenía el orden en el caos simbólico. Mientras el iniciado caminaba por la oscuridad, se enfrentaba a sí mismo y a la idea de la muerte simbólica. Ella era quien lo guiaba con cánticos, gestos rituales y palabras que abrían portales a la mente.
conocía el miedo que se apoderaba de quienes traspasaban el umbral de la conciencia, y sabía exactamente dónde y cómo intervenir. Pero la sacerdotisa también era una prueba. En algunos relatos, se dice que no reveló los misterios de inmediato. Observó, examinó, esperó, porque los misterios no podían entregarse a nadie que no estuviera verdaderamente preparado. Puede que pareciera fría, pero era firme porque sabía que el conocimiento sagrado, mal interpretado, podía destruir en lugar de liberar. Con el tiempo, la figura de la sacerdotisa órfica se convirtió en un símbolo de sabiduría oculta, intuición femenina y poder silencioso. Ella representaba el lado de la espiritualidad que no grita, que no exige pruebas, sino que transforma a través de la presencia, la escucha y el gesto preciso. Para comprender a Dioniso y los misterios órficos, es imposible ignorar el papel de vino, pero no hablamos solo de una bebida común, sino de un símbolo profundo, casi sagrado. Para los órficos, el vino no era solo una sustancia que alteraba los sentidos, representaba transformación del alma, el canal a través del cual lo divino tocó a lo humano. Cuando las uvas se cosechan y se trituran, mueren y renacen como vino. Esta transformación natural refleja el viaje del alma, del cuerpo crudo a la esencia refinada. El vino, por lo tanto, contenía este misterio oculto, algo simple a la vista, pero lleno de significado espiritual. Beber vino en los rituales órficos no era un acto de placer banal, era una forma de entrar en éxtasis, una palabra que viene del griego éxtasis, que literalmente significa salir de uno mismo. En este estado, el iniciado se liberaba del rígido control de la mente racional y se adentraba en su interior más profundo, donde residía el misterio de la existencia. Este éxtasis fue una experiencia transformadora. No significó perder el control irresponsablemente, sino abrirse a una realidad mayor, donde el alma podía recordar su origen y destino. Fue en este estado de comunión con Dioniso que muchos afirmaron tener visiones, revelaciones e incluso reencuentros con recuerdos olvidados de vidas pasadas. Además, el vino también era la sangre simbólica de Dioniso, expresión viva del propio Dios. Al beberlo en los rituales, los participantes creían que participaban de la divinidad, uniendo sus almas con la esencia del Dios que había muerto y renacido. Era, por lo tanto, un sacramento, un gesto que sellaba la conexión entre lo humano y lo eterno. El éxtasis, cuando era verdadero, purificaba, liberaba el alma de la prisión del cuerpo y la mente, aunque solo fuera por un breve instante, y ese instante bastaba para cambiar una vida entera. Por esta razón, los misterios órficos valoraban profundamente el uso consciente del vino, en rituales marcados por el respeto, la intención y la preparación espiritual. En los misterios órficos, uno de los momentos más importantes, y más temidos era la iniciación, pero no era un simple ritual de entrada, era una muerte simbólica, una inmersión profunda en las sombras del alma, donde el iniciado se enfrentó a lo más oscuro y olvidado de sí mismo. Fue el momento en que la persona dejó de ser quien era, para renacer como algo nuevo. Esta muerte no implicó sangre ni violencia, fue una experiencia espiritual, marcada por el silencio, los símbolos, la oscuridad y la confrontación interior. El iniciado era llevado a un lugar apartado, a menudo subterráneo o rodeado de elementos naturales. Allí, estaba aislado del mundo exterior, sin luz solar, sin voces familiares, sin distracciones. Era solo él, y lo que llevaba dentro. Durante este proceso, todo lo que el iniciado creía saber sobre sí mismo se vio desafiado. Orgullo, miedos, deseos, heridas, todo afloró. Era como mirarse en un espejo que mostraba no el rostro, sino la esencia del alma, y para muchos, esta visión fue dolorosa, pero también liberadora. La muerte simbólica sirvió para romper la cáscara del ego del yo superficial. Era como despojarse de la identidad social, del nombre, del pasado. El iniciado necesitaba dejar todo esto atrás si quería renacer con la conciencia de su naturaleza divina. Tras esta muerte llegaba el renacimiento.
podía recibirse un nuevo nombre, se entonaba un nuevo cántico, el iniciado emergía de la oscuridad como alguien transformado, ya no era solo un hombre o una mujer. Ahora era alguien que había tocado el umbral entre lo humano y lo eterno. Había muerto para el mundo y nacido para el alma. En los misterios órficos, el viaje del alma no estaba garantizado. No bastaba con nacer con la chispa divina de Dioniso. Se requería valentía, esfuerzo y conciencia para recorrer el camino de la purificación. Y los antiguos sabían, no todas las almas podrían. Las almas que fracasaron en el proceso, por orgullo, ignorancia o por ceder a deseos más bajos, no encontraron la luz después de la muerte, permanecieron atrapadas en un estado intermedio, en una especie de limbo oscuro, vagando entre mundos, olvidadizo del verdadero propósito de la existencia. Estos fueron llamados almas perdidas para los órficos, estaban atrapados en un ciclo de dolorosas reencarnaciones, renaciendo en cuerpos diferentes, en tiempos diferentes, con vidas llenas de sufrimiento y confusión. Era como vivir atrapado en una pesadilla interminable, donde el alma, aún manchada por la culpa de los titanes, no podía liberarse. Algunas de estas almas ni siquiera regresaron a la tierra de inmediato. Se decía que vagaban por regiones oscuras, sin rumbo, sin recordar quiénes eran y sin saber a dónde iban. Era el precio de la ignorancia espiritual. El que no se conoce a sí mismo no sabe a dónde debe retornar su alma. Los rituales órficos buscaban precisamente evitar este destino. Al despertar la memoria del alma, el recuerdo de su origen divino, su caída y su misión, el iniciado estaba preparado para afrontar el momento de la muerte con conciencia. Sabía qué hacer, sabía qué buscar y, lo más importante, sabía qué evitar. Para los órficos, la vida era una escuela para el alma. Cada encarnación era una oportunidad para evolucionar. Pero si el individuo se perdía en el mundo de los placeres vacíos, la violencia, la arrogancia o la ignorancia, se alejaba aún más del camino de la liberación. Esta parte de la doctrina servía de advertencia: el camino a la inmortalidad no era automático. Existían riesgos, existían desvíos, hubo consecuencias. A pesar de todo el dolor, los desafíos y las sombras enfrentadas a lo largo del viaje, los misterios órficos mantuvieron una promesa poderosa, quizás la más esperanzadora de toda la tradición espiritual de la antigua Grecia: la liberación del alma. Para los iniciados, esta liberación no era una idea abstracta, era una meta real y concreta que podía alcanzarse en esta vida o después de varias. El alma, nacida de la tragedia de Dioniso y los titanes, albergaba en sí misma oscuridad y luz, y aunque estaba atrapada en ciclos de sufrimiento y olvido, ella podría ser redimida. Esta redención no llegó por suerte ni por bendición gratuita, se logró a través de transformación interior, purificación de los deseos, dominio de las pasiones, búsqueda de la verdad y conexión con lo divino. El alma, al liberarse de la ignorancia y recordar su verdadero origen, se volvió capaz de romper el ciclo de reencarnaciones. La promesa de liberación no era solo escapar de la muerte, sino vencerla. Significaba que, al final del viaje, el alma podía regresar al mundo espiritual, a la luz original, y vivir en armonía con los dioses, especialmente con Dioniso, quien sufrió, murió y renació, abriendo el camino a todos. Este destino final se llamó vida inmortal, pero no como una extensión del cuerpo, sino como la existencia plena del alma, libre de las limitaciones del tiempo, el sufrimiento y la carne. Era el regreso al uno, a lo sagrado, a lo eterno. Para los órficos, esta promesa era el verdadero sentido de la existencia humana. Nada en la vida era más importante que esta búsqueda. Riquezas, gloria, logros terrenales, todo esto desaparecería, pero el alma permanecería, y su libertad dependía de lo que eligiera ahora. Al final de todo este viaje, de dolor, revelación, renacimiento y promesa, surge la figura central que une todos los hilos de la historia: Dioniso, el dios que guía. Las almas no es solo el dios del vino y las fiestas, como muchos creen. En los misterios órficos, Dioniso es el psicopompo, el conductor de las almas,
el que camina entre los mundos y lleva a los iniciados de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la inmortalidad. A diferencia de otros dioses que permanecen en lo alto del Olimpo, Dioniso conoce el sufrimiento humano. Fue destruido por los titanes, renació, vivió entre los hombres, enfrentó el dolor y también celebró la vida. Por lo tanto, comprende el alma humana como nadie. No es un dios distante, es un compañero de viaje, un símbolo viviente de transformación. En los rituales, Dioniso aparecía como quien guiaba a los muertos al más allá, ayudándoles a recordar quiénes eran y a dónde debían ir. Los iniciados órficos, al morir, eran enterrados con pequeñas placas de oro que contenían instrucciones escritas que decían: «Soy hijo de la tierra y del cielo estrellado, pero mi raza es celestial. Tengo sed, dame de beber de la fuente de la memoria». Estas palabras sagradas sirvieron como recordatorio espiritual, y Dioniso fue quien ayudó al alma a seguir el camino correcto. Él representó al volver al origen, a la unidad perdida. Era el vínculo entre el sufrimiento del mundo material y la promesa de la eternidad. Su mirada profunda, su risa extraña, su presencia entre la locura y la lucidez, demostraban que la liberación del alma no se lograba mediante la fuerza bruta, sino mediante rendirse a la verdad interior, despertando lo divino dentro de nosotros. Dioniso guiaba no con cadenas, sino con música, no con gritos, sino con silencio y vino. No imponía un camino, sino que encendía la llama de la conciencia. A los ojos de los órficos, era el maestro oculto que guiaba el alma a su hogar original. ¿Has tenido alguna experiencia que te haya cambiado la vida para siempre? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros.